Usted no tiene saldo, ¿verdad? No tiene saldo, viejo. Es un caradura, no tiene saldo. Queríamos comenzar con esto que le sucedió a la ministra de la Represión, a Patricia Bullrich, que para mí es una foto, otra vez, una foto más, una realidad que casi fortuitamente se le muestra en la cara, en este caso, a la ministra. Primero quiero decir, voy a volver a este tema, primero quiero decir que ningún análisis de lo que significa un paro y de la contundencia o no de un paro termina siendo lo suficientemente veraz. Uno vio las imágenes, hoy estuvo por la calle, vio, y uno puede decir, che, la verdad es que el paro fue contundente. Y de eso no hay duda. Después, uno tiene que empezar a desmenuzar si la contundencia de ese paro está equilibrada o si es realmente la resultante de una sociedad que ha decidido parar. Por supuesto que van a poner otros medios y van a encontrar un montón de gente que quería ir a trabajar y como no tenía transporte, no pudo. Está bien, es lógico, porque hay otro sector que decidió parar. Y la verdad es que uno puede decir, ¿el paro fue contundente porque los trabajadores decidieron parar? Sí. Y muchos de ellos no querían parar y no pudieron ir. Y sí. Pero todo eso conforma el paro, porque el paro lo que genera, una decisión de huelga, lo que genera es un pequeño quiebre en la organicidad de una sociedad en forma cotidiana. Entonces, todo gobierno, hoy lo decía el querido Pedro Briga, decía, en todo el mundo pasa que un gobierno, cuando le hacen un paro, dice que el paro fue un paro sin mucho peso, que la verdad que la gente quería ir a trabajar, pero no pudo por los transportes, siempre el mismo relato. Y aquellos que hacen el paro tienen el relato de que el paro fue contundente. Bueno, esto es así y es normal. Y quizás después, cuando cambian los roles, y quienes hoy son oposición, en algún momento son gobiernos, cuando les viene un paro tienen el mismo discurso. Es parte de la realidad del juego de la política. Lo que aquí no hay duda, como decíamos ayer, es que existen motivos más que suficientes para el paro. Lo que no hay duda es que el paro fue contundente. Después podemos discutir todo lo que quieran acerca de qué generó la contundencia del paro. Y ahí también hay ya una mirada ideológica de cada uno. Pero quiero volver a esto, quiero volver a esto que le pasa a la ministra de la Represión, a Patricia Bullrich, que casi jugando, haciéndose la canchera, queriendo montar una escena de que ella se sube al colectivo, porque hay colectivos, esa era la imagen que quería mostrar, y le dan una tarjeta, un funcionario, le da una tarjeta, y cuando pone la tarjeta no hay saldo. Y la respuesta de Bullrich es genial, porque es la misma respuesta que le da el gobierno a los argentinos y argentinas. ¿Qué es esto de decir, che, qué vergüenza, qué papelón, qué cara dura, no tenés saldo? Qué sé yo, a lo mejor, bueno, es claro, en este ejemplo no lo usan el transporte público, pero era un buen puntapié, una perlita poco cómica, para pensar que somos una Argentina que se está quedando sin saldo. Y que estos hechos fortuitos nos sirven para reflexionar, que en términos económicos, esta Argentina está girando en descubierto, y el descubierto nos va a quedar como deudas al pueblo. No solamente una deuda con el Fondo Monetario Internacional, que se habla bastante poco, pero que sigue girando eso, ¿eh? Ese acuerdo, ese endeudamiento de Macri, ese mal acuerdo del gobierno del Frente de Todos, y que tuvo la oposición de un sector del Frente de Todos, hoy en día sigue en marcha, es lo que permite que el Fondo Monetario siga imponiendo reglas de juego. Porque claro, no hablamos tanto del fondo como lo hacíamos antes, pero es parte de una realidad. Hay una Argentina que se está quedando sin saldo, no porque en la Argentina no haya plata, sino porque la política económica que se está llevando adelante es una política económica que no concibe al bien común como objetivo último. Hoy, Rosalía Constantino, la Colo al mediodía, daba una noticia que yo me quedé helado. Mañana seguramente ella lo va a profundizar durante el día. Les pido que les presten atención. Ella habló con uno de las empresas de lácteos más importantes de nuestro país, si no la más importante, y le dijo que están a punto de empezar a importar leche de Uruguay. ¿Cómo? Sí. Nosotros, que somos el país de las vacas. ¿Qué sé yo? Yo de chico me decían dibujar la Argentina y dibujaba un campito y dibujaba una vaca, ¿no? Nosotros, que tenemos la producción de leche de las más importantes de la región, vamos a empezar a importar leche de Uruguay. Y fíjense qué dato, porque a ese dato le tenemos que sumar
que al mismo tiempo el consumo de leche en la Argentina cae. Y como les decía el otro día, si a mí, sin ser economista, me dicen el consumo de la leche en la Argentina cae, automáticamente identifico de que en la Argentina hay hambre. No tiene ninguna otra explicación. Entonces, yo le sumo un país que puede llegar a importar leche estamos hablando, nosotros, los argentinos y las argentinas, al mismo tiempo le sumo que cae el consumo de la leche y al mismo tiempo le sumo que más de la mitad de nuestros niños son pobres. Junto a esas tres cosas y me habla de la macroeconomía, en términos de la importación de leche, y de cómo en lo micro nuestra sociedad está profundamente golpeada. Nos están dejando sin saldo. Es lo que le pasa hoy a Bullrich, esa lógica de la tarjetita que le dice no podés trasladarte, no podés viajar. Es la Argentina de hoy. Es una Argentina que no tiene saldo económico. Pero también es una Argentina que se empieza a quedar sin saldo político. ¿Qué quiero decir con esto del saldo político? Es que si la dirigencia política, muchos lo están haciendo, pero si la dirigencia política no empieza a profundizar su representatividad y a hacerse cargo de lo que debe hacerse cargo, y va a tener allí en el Senado un foco importante al cual prestarle atención, si la política no empieza, como lo hizo hoy el sindicalismo convocando un paro, hay que decirlo, a representar, se va a empezar a quedar sin credibilidad, sin ese saldo de credibilidad que toda política necesita. Poníamos el ejemplo de la ley Bases. Si la ley Bases avanza en el Senado, la van a pagar propios y extraños. La van a pagar la dirigencia política toda, seguramente por una mala lectura que haga la sociedad, una lectura rápida o una lectura que va a permitir decir al fin y al cabo la política traiciona, al fin y al cabo la política es casta. ¿Por qué? Porque vota una ley Bases que, como venimos repitiendo, es transversal y que afecta a casi todos los sectores de nuestro país. Entonces, es una Argentina que corre el riesgo de quedarse sin saldo político, o sea, sin la clara posibilidad de que la política tenga credibilidad en la sociedad. Pero también, cuando vemos estos avances y retrocesos, cuando escuchamos a Adorni decir las barbaridades que dice, cuando escuchamos a Milei desprestigiar a quienes hacen paro, cuando escuchamos a una porción de la sociedad que grita, así no se construye la Argentina, se construye trabajando, como si alguien realmente podíamos creer que los que paran no quieren ir a trabajar. Uno dice, che, qué mediocridad que tenemos como sociedad, y me incluyo, para analizar la realidad. Y muchas veces lo hacemos los periodistas, muchas veces uno no está a la altura de hacer determinados análisis y otros colegas sí, y eso se va mezclando y nos pasa en la educación, y nos pasa en la política, y nos pasa en la discusión de la calle. ¡Qué mediocridad para analizar las cosas! El que para es un chanta que no quiere trabajar y el que no para es aquel que quiere construir la república. El que marcha porque tiene hambre en realidad es un planero, en cambio el que se desloma, aunque pase hambre pero tiene esperanza en el gobierno, es porque quiere contribuir al futuro de todos. Qué chata que es la lectura, ¿no? Cuando en realidad lo que nos debiera preocupar a todos y a todas son las causas, es la base, es el origen, pensar en el origen. Y decía esto de el saldo que la política empieza a perder, que no lo voy a generalizar porque no creo que esto les pase a todos, porque cuando hoy escuché al gobernador de Tucumán, a Jaldo, digo, che, ¿en serio? ¿En serio que esto es el nivel de lectura política que puede tener un dirigente, un gobernador, para hablar del paro? ¿Lo quieren escuchar a Jaldo? Esto decía a la mañana temprano, cuando se hablaba del impacto que empezaba a tener este paro general. Los que hoy hacen paro, ¿dónde están? Están durmiendo, están en la casa, están descansando. ¿O dónde están los que hacen paro? Y cuando digo paro hablo del sector público, hablo del sector privado. Hoy hacen paro para seguir durmiendo. Y la verdad que a la Argentina no la vamos a sacar descansando, no la vamos a sacar durmiendo. Por eso este gobernador con su gabinete a las 7 de la mañana, como muchos empleados públicos que están trabajando. Es peronista, Le aclaro por si alguno se pensaba que era radical, que era libertario, que era del PRO, no es peronista. Pero bueno, el peronismo. Y entonces aparece y dice, están durmiendo.
Pero, ¿de verdad que este es el nivel de análisis que puede dar un gobernador? Desconoce el gobernador de Tucumán la realidad de su pueblo y la realidad de la Argentina. ¿No es de una enorme mediocridad? Y a veces se multiplican muchos otros, ¿no? No quiero hacer leña del árbol caído con Jaldo porque lo juzgarán los tucumanos en su rol y en su gestión. Ahora, ¿de verdad que este es el nivel de análisis? ¿Qué pasa con la representatividad política? ¿Qué pasa con poder sostener aquello que uno defendió en la campaña? Pero no fue solamente Jaldo. Por supuesto que apareció Daniel Scioli. Apareció Daniel Scioli con ese discurso bien de los 90, bien sin contenido, porque tuvo la posibilidad de hablar con gente así, suelta, que les explicó por qué no el paro. Bueno, vamos a escuchar a Daniel Scioli. Esto es un boomerang contra los propios trabajadores. Le doy un ejemplo, Edgardo. Sí. Hoy hablé con 2 empresarios. Uno de Florencio Varela, que tiene una empresa textil. Antonio, me explicaba el problema con la caldera, que por seguridad laboral no puede, como la luz, prender y apagar al otro día. Otro empresario del rubro de la industria cerealera, Alfonso, una empresa internacional, Sí. me decía que frena las exportaciones, que tienen que estar por lo menos 60 horas hasta que vuelven a poner la rueda productiva. Y así un montón de Pero ejemplos Scioli, más. es grave lo que usted dice, extorsión. O sea que para usted, la CGT, el kirchnerismo, porque apoya el paro, y un sector importante del peronismo, ¿los tres están extorsionando a Milei? Pero, a ver, es una presión obvia que desde mi punto de vista, respetando el derecho a huelga, usted me pide una opinión, yo se la doy. ¿No es cierto? Porque es Pero ¿por qué evidente, dice una extorsión? porque hay una presión a un gobierno que a 5 meses de asumir es el segundo paro general, y la que se perjudica a la gente. ¿Qué tal? Yo, perdonen por esto, no lo digo con respeto. En la vida se puede ser cualquier cosa menos Daniel Scioli, ¿no? Porque es como una indefinición permanente. O sea, vos te parás adelante de un espejo, te devuelve un Daniel Scioli y decís, ¿qué sos? Sos un tipo, qué sé yo, que defiende los intereses del trabajador, que defiende al Estado. Bueno, Daniel Scioli. No voy a abundar mucho más, pero qué mediocridad, ¿no? Qué mediocridad. Pero no es solo él, porque digo, si fuese una persona... Bueno, y me parece entonces que lo que estamos desnudando en este presente, que es muy difícil, que es doloroso, es que hay una enorme mediocridad por la falta no quiero ser reiterativo, pero por la falta de bancarnos lo que somos y lo que defendemos. Porque al fin y al cabo de eso se trata. Y nos empezamos a quedar sin nada. Los recursos naturales se nos van a ir si la ley de bases avanza, el salario se nos va, el saldo económico se agota, la credibilidad de la política se agota, porque tenés algunos de estos representantes. Claro, después tenés muchos otros que mantienen el equilibrio, por suerte, de varios sectores de políticos, por suerte. Pero también hay cierta mediocridad en términos de lo social. Cuando no puede ser que hoy no se pueda construir la mínima objetividad. Objetivo se puede ser en la vida, lo que no se puede ser neutral. Pero cierta objetividad es decir, che, la verdad es que a mí puede no gustarme el paro, pero miremos un poquito al costado. Porque parece que también nos estamos quedando sin el saldo de ponernos en el lugar del otro. Porque por más que Milei diga que el otro es el enemigo, y por más que Adorni diga, hoy 4 millones, 6 millones de argentinos se quedaron sin viajar por culpa de aquellos que le sacaban el transporte, esa lógica de fragmentarnos, individualizarnos, hay algo que me parece humildemente que hay que entender. Cuando una sociedad está fragmentada en lo económico, se fragmenta socialmente. Inevitablemente. Y en les digo, está bien que eso suceda. Porque no se puede convivir en una sociedad que esté tan partida y pretender que los que fueron empujados hacia el costado del camino y ahora están en el piso y se los patea, se mantengan en calma. ¿Por qué le pedimos a aquel que está sufriendo las políticas de este gobierno que se quede en el rincón, que se quede ahí quietito, que no se mueva, que no proteste, que no haga paro? Y la respuesta era otra vez, callate porque sos kirchnerista, callate porque sos peronista, callate porque... ¿Qué es entonces? ¿Qué es entonces esta Argentina si no podemos
tener la capacidad de elevar los niveles de discusión, porque lo que se viene va a ser muy duro con Milei, porque le queda mucho tiempo de gobierno, y porque luego de Milei va a ser aún más duro. Es largo esto, ¿eh? Más allá de los 3 años de Milei, es largo reconstruir una Argentina luego de este desastre. Porque Milei está quebrando la matriz productiva de la Argentina, está quebrando la matriz educativa y busca quebrar la matriz cultural de la Argentina. Pero también la política, la economía, la sociedad toda, y también muchos colegas, muchos de nosotros, también los medios de comunicación, que se escuchan que en vez de estar preocupados por discutir profundamente lo que pasa en las calles, lo que pasa en los barrios, lo que le pasa a los jubilados, están siendo parte de una interna a ver cómo les cae y cómo les resuelve. Aflojemos un poquito, que las prioridades son otras. Y que si el gobierno no entiende de prioridades, la oposición sí debe entender de prioridades. El gobierno puede desconocer las prioridades, en todo caso, porque no parte del mismo escenario, ni emocional ni racional, para mirar cómo vive hoy nuestro pueblo. Pero la oposición no le puede pifiar a las prioridades. La oposición no. El peronismo no le puede pifiar a las prioridades. No hay margen. No hay margen. Bueno, yo creo, para ir cerrando, que lo que se empieza a dar en la Argentina es esta disputa de qué vamos a considerar como prioritario. ¿El derecho a comer o el derecho a trasladarme? Y ustedes me dirán, tiene que suceder todo en una sociedad. Sí, claro que tiene que suceder todo. Pero, ¿qué pretendo? De verdad, por más que suene incómodo, ¿qué pretendo? Yo, gracias a Dios, tengo trabajo. Y agarro el auto y puedo venir a trabajar. ¿Qué pretendo? ¿Que nunca nadie me corte la calle? ¿O me haga un piquete? ¿De verdad que pretendo eso que no? ¿De verdad que pretendemos que haya Argentinas paralelas? Que la pobreza vaya por acá, que el hambre vaya por acá, que la desigualdad vaya por acá, que la falta de medicamentos vaya por acá, que los jubilados que no llegan a fin de mes vayan por acá, y los que quieren construir la Argentina van por allá. Son divinos, son bárbaros, son intocables, son inmaculados. Bien, eso entra en confrontación. Si no entras en confrontación, es porque no nos dimos cuenta que estábamos en un cementerio. No hay otra opción. La confrontación ante la desigualdad es el primer síntoma de que la sociedad está viva. Por eso yo ayer decía, las causas del paro son profundamente dolorosas, pero el paro como instrumento lo celebro. Se van a multiplicar. Pero insisto, no nos quedemos sin el saldo de entender que no hay democracia posible si no generamos igualdad de oportunidades. Hoy en la Argentina hay problemas de alimentación. Miren lo que estamos discutiendo. ¿En serio que yo tengo que priorizar a la señora que no podía tomar un café a Olivos? La respeto. Todo bien, tiene el derecho, perfecto. Porque no quiero generar la confrontación de argentinos y de argentinas. Lo que uno pretende es que aquel que puede, o que todavía pueda sentir en lo más profundo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier lugar del mundo, mejor dicho, en la Argentina. Eso el gobierno no lo va a hacer. Un sector de la oposición, entre Jaldo y Scioli, ¿qué quieren? Pero hay otro que no tiene margen para equivocarse y no tiene margen para desviar la batalla que hay que dar. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles.